Vamos a dar un gloria a Dios bien fuerte que retumbe en toda la nación. Estamos transmitiendo a través del internet. Damos un saludo a todos los que están viendo y escuchando en Colombia y en las naciones. Y que sepan que aquí hay un pueblo que exalta a Dios. A la cuenta de 3 vamos a dar un gloria a Dios bien fuerte. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar sentados. Damos gracias al Señor. Bueno, gracias a Dios. Si podemos tener la luz. Gloria a Dios. Amén. Bueno, les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 7. Queremos dar la bienvenida a los hermanos que vienen para Escuela de Padres. Está el pastor Wilmer con un equipo. Bienvenido, pastor Wilmer, el pastor de Guaduas. Está el pastor Noé, no sé si él está aquí. Pastor Noé, pues bueno, creo que no ha llegado. Pero todos los que están en Escuela para Padres, ¿cuántos son? Levanten la mano los que están en Escuela para Padres. Amén, démosle un gloria a Dios por ellos, los bendecimos. Y qué bien, hermano José de Melgar, ya llegó la esposa de él, la hermana Dilma, bienvenidos. Y mi hermano con su señora, Dios les bendiga también. Bienvenidos. Y precisamente hoy vamos a estar hablando acerca del tema tomando la fortaleza de la familia, tomando la fortaleza de la familia. Y quiero que abramos la palabra de Dios, la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y vamos a mirar de los versículos 6 y 7 principalmente. Y vamos a leer allí la bendita y poderosa palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gracias a Dios, dice la palabra de Dios, segundo de Samuel 5, 6. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, amén. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Amén. En este pasaje nos relata que David, el rey David, también fue un conquistador, ¿cierto que sí? Y los territorios que no pudo tomar Josué los tomó David. Eso lo relata la palabra de Dios. David fue un gran conquistador. Pero resulta que él llegó a una ciudad que era la ciudad de Jebús. Por supuesto fue habitada por los jebuseos, que era un pueblo pagano que no creía en Dios, un pueblo muy contrario a la palabra de Dios. Pero David dijo: esta ciudad no le pertenece a los jebuseos, esta ciudad no le pertenece a Satanás, sino que esta ciudad le pertenece a Dios. Pero los jebuseos se burlaron de él y le dijeron: mire David, usted no tiene nada que hacer aquí, porque si usted trata de entrar aquí, aún los ciegos y los cojos lo harán correr. Pero dice que David no hizo caso a esas palabras perniciosas y de burla y de escarnio, sino que ¿qué hizo David? Tomó la fortaleza de Sión, es decir, Jebús, que luego se llamó Jerusalén, que fue la ciudad de Dios, la ciudad del rey David y la ciudad de Jerusalén que hoy conocemos. Pero esa la tomó el siervo de Dios David, la tomó para Dios. De la misma manera hoy la familia está muy mal, ¿cierto? Y Satanás dice que nosotros no podremos tomar la familia. Y se burla el secularismo y los ateos de la iglesia cristiana y dice: la familia la tengo en mis manos y haré con ella como yo quiera. Pero hoy nosotros estamos declarando que el Centro de Fe y Esperanza en la avenida Boyacá tiene como uno de sus pilares el fortalecimiento de la familia, y que vamos a ser un instrumento de Dios para bendecir a todas las familias en Colombia y las familias en las naciones, porque con el poder de Dios reconquistaremos la familia para Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Abraham Kuyper fue un primer ministro de los Países Bajos, fue un periodista, fue el fundador de la Universidad Libre de Holanda, un hombre de Dios, un pastor también. Y él dijo: en este universo no existe ni un centímetro cuadrado del cual Jesucristo no reclame, me pertenece. O sea que no hay ni un centímetro en este planeta que no le pertenezca al Señor.
Y no hay ninguna institución en este planeta que no le pertenezca a Jesucristo. Y hoy proclamamos que la familia le pertenece a Dios y le pertenece a su ungido que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esto? Y desde este día vamos a fortalecer el tiempo de orar por la familia. Vamos a entrar en un tiempo de oración también, de ayuno, que mi esposa les va a explicar más adelante. Pero entramos en esa batalla por la familia. Primero vamos a batallar por nuestras propias familias. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a batallar por nuestras propias familias, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, pero también vamos a batallar por las familias de otras personas y por toda la familia en Colombia. Hoy, desde este lugar, declaramos en el nombre de Jesús que nos fortalecemos en temas de familia y no solo en temáticas teóricas, sino en la restauración de muchas familias, y que vamos a ver la gloria de Dios a través de la restauración de muchos hogares. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Yo no sé si usted se goza, pero yo sí me gozo. Dele gloria a Dios, pero con ánimo, hermano, pero gloria a Dios. Amén, eso, así sí, porque es cierto. Toca con ánimo, con gozo. Resulta, hermanos, que la familia, según Dios, es muy, pero muy importante, porque la familia fue establecida por Dios antes que la iglesia misma. Ahora, yo no estoy hablando en contra de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una gran bendición, es el pueblo de Dios. Pero en el Génesis aparece primero la familia. Cierto que sí, y es que la primera iglesia es la familia. Es muy importante entender eso. Ahora, eso tampoco es excusa para que no ayudemos en la iglesia. Que algunos dicen, no, todo es la familia, pero no ayudan en la iglesia. Tiene que haber un equilibrio. La familia es lo primero, pero también hay que apoyar en la iglesia el trabajo y la labor. Pero lo que quiero decir es que no se menciona primero como las instituciones claves. No se menciona primero la iglesia, sino la familia. Antes que la iglesia. Pero la iglesia es muy importante, de todos modos lo sabemos. Pero es más que todo el Nuevo Testamento. Pero la familia se menciona en la Biblia aún antes del gobierno civil, porque hay instituciones como la iglesia, la familia y el Estado. Pero el gobierno civil o el Estado se está diciendo después. Primero se menciona la familia. Dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dice que se unió, Dios hizo el primer matrimonio y se formó la familia. Pues la familia se menciona en la Biblia antes que el Estado civil. O sea que para Dios la familia es muy, pero muy importante, y lo mismo tiene que ser para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios estableció el orden de familia. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué quiere decir? Un hombre se establece una relación con una mujer, una relación de pacto para vivir, compartir la vida, levantar unos hijos en una relación de pacto. Cierto que sí, no es la unión libre, sino es el matrimonio, que es una relación de pacto para toda la vida, y los cuales se comprometen ellos dos y levantan a unos hijos en el temor de Dios. Esto para Dios es muy, pero muy importante. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces esto tiene que estar en nuestro corazón y tenemos que dar la batalla por la familia. Ahora, vamos a ver algunos aspectos por qué la familia es tan importante. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. En Deuteronomio capítulo 6 nos dice la palabra en el versículo 5 al 7: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces aquí nos habla a los padres. Cierto que sí, una familia empieza con los padres. Y aquí quiero hablar a los varones, a los hombres. ¿Cuántos hombres estamos aquí? Bueno, bien. Quiero hablar a los hombres. Es importante entender esto. Si salvamos la familia, salvamos la nación. Pero ¿quién es la persona clave o el clavo en la familia? Ustedes que la persona clave es la persona estratégica. Pero ¿quién es la persona estratégica en la familia? La clave, o que puede convertirse en el clavo, el padre, el varón, el esposo. Entonces el esposo es el que le da el nivel a la familia. ¿Sí me hago entender? Porque hoy, desafortunadamente, el hombre o los hombres hemos cedido mucho a la esposa. Y ella es la que tiene que estar pendiente de los hijos, de lo que pasa en el colegio, de lo que pasa en la casa. Y nosotros estamos ocupados en la política internacional, qué pasó por allá en
en Rusia, qué pasó con lo de Venezuela, con los Estados Unidos, y entonces somos expertos en política internacional, pero no sabemos nada de lo que está pasando en la casa. No sé si me hago entender. Las crisis que hay en la casa, eso dejémoselo a la mujer, eso que arregle los problemas ahí de la casa. Yo me dedico a otras cosas más importantes, pero ¿qué más importante hay que la familia? Y los hombres no hemos tomado la responsabilidad de ser cabeza en el hogar. Recuerde que Dios dijo aquí en este texto de la palabra, le está hablando a los padres y le está diciendo a los varones especialmente: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, todo empieza con un hombre que ama a Dios, que respeta a Dios, ¿cierto? Luego pasa esto a la esposa y ya como pareja pasa a los hijos, pero todo empieza con los varones. Es importante esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo quiero preguntarle a los varones que están aquí: ¿ama usted a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas? ¿Usted ama a Dios con todo su ser? ¿Es una persona que de verdad está amando a Dios? Que así sea. Si no es así, es importante que desde hoy Dios sea el primero para nosotros como hombres, porque de ahí parte una familia estable, de ahí parte una familia bendecida. Cuando el hombre dice: Dios para mí es el primero, y no solo lo dice con su boca, sino que lo experimenta con su estilo de vida, y de verdad Dios es el primero, esa familia tendrá muchas bendiciones. Esa familia será muy restaurada, porque todo empieza con ese varón temeroso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta que esto sale y pasa a los hijos. Por eso dice el versículo 7, el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, amor a Dios y a su palabra. Por favor, les ruego, hoy se necesitan hombres de verdad cristianos, porque hay muchos que dicen ser y no lo son. ¿Cuántos me están escuchando? Hoy volvámonos a Dios los varones, y entonces si se restaura el hombre, se restaurará la familia, y si se restaura la familia, se restaurará la nación. Esto es algo de preservación aún de una nación, pero todo parte en los varones. Volvámonos a Dios, varones que estamos aquí. Pero entonces también dice que los varones, y ya junto con su esposa, una relación de pacto, porque ¿qué es lo que hace el matrimonio? El matrimonio lo hace la relación de pacto. ¿Qué diferencia hay entre la unión libre y el matrimonio? Algunos dicen: pero es que un papel, ¿qué es un papel? Un papel no es nada. Pues no estamos hablando de un papel, hermanos y hermanas y amigos. Estamos hablando de un compromiso formal, de un pacto. No sé si me hago entender. El matrimonio es un pacto. La unión libre es: si nos entendemos, seguimos, y si no nos entendemos, cada uno agarra por su lado. El matrimonio es un compromiso para toda la vida, en el cual dice: yo creo que tú eres la persona que Dios me ha dado, me comprometo contigo hasta la muerte, porque se es esposo hasta la muerte y se es esposa hasta la muerte. Dios no quiere el divorcio. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, desafortunadamente el pecado ha producido mucho divorcio, pero lo que Dios quiere es que las familias sean estables en una relación de pacto. Que si hay problemas, permanecemos. Que si hay problemas económicos, permanecemos. Que si hay problemas de entendimiento, permanecemos. Y con la ayuda de Dios podemos vencer, pero se requiere una relación de pacto. El pacto es tan importante que nos lo muestra Dios en su palabra. Dice que Dios hizo un pacto con nosotros. ¿Y cómo selló su pacto? Derramando la sangre de su propio hijo. Dios hizo pacto con nosotros, entregándonos a su hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Dígame si es poderoso o no es poderoso un pacto. Y así Dios ve el matrimonio, así como el pacto que Dios hizo con nosotros, que nos dio a su hijo y derramó hasta la última gota de sangre e hizo un pacto con nosotros. Así Dios quiere que las parejas respeten el pacto de esa forma. Que usted vea el pacto matrimonial como algo que es tan serio como lo que Dios hizo con nosotros, entregándonos a su hijo. Así usted tiene que ver el matrimonio, porque para algunos el matrimonio es cualquier cosa. Y le dice: mi amor, pues yo te quiero a ti, pero yo tengo 5 o 10 más, pero mi corazón es para ti. Es tuyo es mi corazón. Bueno, estoy hablando de... O puede hablar con otro hacer, puede decir también: mi amor, yo te quiero mucho, pero es que yo soy un hombre, usted sabe, hay tantas bellezas en este mundo, hombre, pues, tú no me puedes atacar por eso. Entonces, bueno, puede ser paisa, costeño, lo que sea, puede ser rolo. Bueno, no estoy aquí imitando acentos. Lo que sí quiero decir es lo siguiente,
que usted tiene que entender que el pacto que estableció con su esposa al casarse es algo muy serio ante los ojos de Dios y que hay que respetarlo. Y que un pacto es lo que Dios hizo con nosotros. Dios no tomó livianamente el pacto que hizo con nosotros. Lo selló con sangre, con la sangre de su Hijo. Y así usted tiene que ver el pacto matrimonial. Es algo muy serio. Es algo que no se puede tomar como un juego. Es algo muy serio ante los ojos de Dios. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Bueno, después hablaremos un poco más sobre esto. Pero lo que quiero decir es que en el hogar es donde aprendemos a conocer a Dios. Y dice la palabra, por eso versículo 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, los padres enseñando a los hijos la palabra de Dios permanentemente y enseñándoles quién es Dios y enseñándoles cuál es la voluntad de Dios. Eso es una responsabilidad y es un privilegio que se logra en el hogar. En la familia. Dios ha querido que en la familia es donde se conoce a Dios. Y los hogares tienen que estar también estructurados para que el niño pueda decir: yo conocí a Dios a través de mis padres. Porque mis padres me enseñaron la palabra de Dios. Me enseñaron con el ejemplo y me enseñaron con la palabra. Son dos cosas que tenemos que entender. ¿Cómo enseñamos? Con el ejemplo y con la palabra. Es decir, empecemos con la palabra. Dice: estas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Qué quiere decir? Que el varón en la casa tiene que tomar la Biblia y enseñarle a su esposa y enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Muchas veces la esposa es la que le enseña al esposo porque el esposo no sabe nada de Biblia. Y la esposa le enseña y le da cartilla al esposo y dice: venga, le enseño. Y dice: bueno, miren Génesis. Y él está buscando Génesis en Apocalipsis, ¿cierto? Es decir, no conoce la Biblia ni por la pasta. Entonces la esposa tiene que darle cartilla al esposo. Esto tiene que cambiar. Diga conmigo: esto tiene que cambiar. El esposo es el que tiene que conocer más palabra, estudiar más la palabra y enseñarle a la esposa y enseñarle a los hijos. Es decir, hay que enseñar palabra de Dios. ¿Cierto? Enseñar palabra. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Del padre y luego de la mamá, pero primero con el papá. Enseñar palabra, enseñar palabra. Pero ¿sabe una cosa? Muchos de los cristianos no enseñamos la palabra a los hijos. Nosotros decimos: para eso lo metí a un colegio cristiano para que allá le enseñen. Para eso lo llevo a la iglesia para que allá le enseñen. Pero la iglesia no tomará el lugar tuyo como padre, porque la primera institución educativa es la casa. Y el primer maestro es el papá y la mamá. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Estas son cosas que hay que retomar y que yo les quiero hablar hoy a los varones, que tenemos que tomar nuestro liderazgo como hombres, porque o si no la familia va a estar pies arriba. Tienes que tomar tu liderazgo espiritual en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hoy terminando la escuela para padres. Yo sé que ellos están muy bendecidos. La conclusión de hoy va a ser tremenda, va a ser algo maravilloso. Eso van a haber lágrimas, va a haber reconciliación, va a haber perdón. Y muchos varones van a cambiar definitivamente para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero con gozo, con alegría. Amén. Pero qué importante de verdad es esto: retomar el ministerio de enseñar. Yo quiero preguntarle, primero, ¿ama usted a Dios sobre todas las cosas? Primero. Segundo, ¿es el maestro en la casa? ¿Es el que enseña palabra? ¿Que le enseña a la esposa y a los hijos? Si no lo has hecho, tienes que volver a esto. Y en tercer lugar, somos el ejemplo, porque es que resulta que el ejemplo arrastra. Es decir, el ejemplo es tan impactante que no necesita muchas veces palabras. Dice: yo veo esto en mi papá y yo quiero ser como mi papá. Recuerde que los hijos imitan es lo que ven en nosotros, no tanto lo que oyen, aunque es importante, ya lo dijimos, pero lo que más impacta es lo que ellos ven en nosotros. Cómo tratamos a la esposa, cómo somos responsables en el pago de los compromisos, si decimos verdad o no la decimos. Ellos están mirando es la realidad de nosotros. Esto es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es en el hogar donde se forman las nuevas generaciones. Es a través de los padres que aman a sus hijos y a su palabra que conocemos a Dios. ¿Sabe una cosa importante? La primera impresión que tiene un hijo respecto a Dios, ¿en dónde la ve? En su papá. ¿Cierto? Por eso es tan importante que dice la Biblia que Dios nos ama, que amemos a Dios y amemos a los demás como hijos amados. Es decir, que Dios nos ama a nosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos ama a nosotros? ¿Cierto que sí? Es muy importante.
entendemos este punto, que Dios nos ama a nosotros, pero ese amor tiene que reflejarse también en los hijos, porque los hijos necesitan ese afecto de los padres para la formación de sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es a través de los padres que aman a Dios y su palabra, y que aman a su familia y la respetan, es que se enseñan las nuevas generaciones, ¿cierto? Con la doctrina y con el ejemplo. En otras palabras, en el hogar es donde se conoce a Dios, porque los niños solo verán a Dios es a través de lo que son sus padres. Si el padre es injusto, los niños pensarán que Dios es injusto. Si el padre es ausente, pensarán que Dios es ausente, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante la familia, y el rol del padre es tan importante. Entonces, en la familia aprendemos a conocer a Dios. En segundo lugar, la familia es la escuela del carácter. ¿Qué quiere decir la escuela del carácter? Tanto los hijos como los padres, como el esposo, como la esposa, son formados en su carácter a través de la familia. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro carácter es formado en la familia. Por ejemplo, en la familia los niños aprenden a respetar. ¿Dónde es que un niño va a aprender a respetar? Hemos tomado un colegio y nos dicen de un niño que le gusta la lucha libre, ¿no? Y entonces el niño agarra a todos los demás y les hace unas llaves, los somete y los tira al piso. La delicia para él es verlos en el piso y él encima de ellos allí, ¿cierto? Y entonces nos preguntaron ¿qué pasa en esa casa? O qué programas de televisión ven, o cosas así, ¿cierto? Porque todo eso viene de la familia y pasa al colegio. ¿Me hago entender? Entonces, ¿dónde se aprende el respeto? ¿En dónde se aprende el respeto? En la casa, ¿cierto? ¿Dónde es que aprende la gente a respetar, por ejemplo, al papá? Que el papá se llama Ricardo y el niño le dice: hola, viejo Richard. Viejo Richard, no es viejo Richard, es papá. ¿Sí me voy a entender? De pronto dice: no, pues es que somos amigos. Sí, el padre es amigo, pero aún más que amigo es papá y representa autoridad, aunque es amigo también. Dios es nuestro amigo, pero lo vemos sí como nuestro amigo, pero lo vemos con una reverencia, con un respeto. ¿Sabe una cosa? Muchas veces los niños en el colegio aprenden, digamos, a respetar a los padres y no se corrigen, ¿cierto? Se les deja que hagan, que no respeten. Entonces, ¿qué sucede? Eso va a producir en ellos un gran problema, porque ellos se van a levantar sin respetar la autoridad. Van a tener problemas con la autoridad, van a tener problemas donde vayan, porque no tienen el principio del respeto a la autoridad. ¿Dónde se aprende ese respeto? En la casa. Pero si hay crisis en la casa y no se aprende a respetar, es un problema. Eso se aprende en la casa. Lo mismo la honra. Cierto que sí, el aprender a honrar. ¿Qué dice la palabra en cuanto a la honra? La Biblia habla que la honra es como una moneda espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo honro a quien debo honrar, va a venir bendición grande a mi vida. Por ejemplo, dice la Biblia: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros, tus lagares rebosarán de mosto, ¿cierto? Nos enseña a honrar a Dios, ¿cierto que sí? ¿Cuántos creen que vale la pena honrar a Dios? ¿Cuántos creen que eso trae resultados tremendos? Lo honramos con nuestra obediencia, con nuestra actitud, con nuestras ofrendas, etcétera. Pero eso se llama honrar, respetar, reconocer, tener en alto. Pero también habla de la honra a los padres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Pero ¿dónde es que las personas aprenden a honrar a quien es debido? Dice que honremos a quien es debido, ¿cierto? ¿Dónde es que se aprende eso? En la casa. ¿Cuántos están de acuerdo? Es en el hogar donde se aprende a honrar a quien se debe honrar. Es en el hogar. Pero si en los hogares no se enseña la honra, no se enseña estos principios y valores, ¿en dónde cree usted que los va a aprender? ¿Los va a aprender en el internet? ¿Los va a aprender viendo televisión? ¿Lo va a aprender con sus compañeritos? No. Entonces, ¿qué pasa? Satanás quiere destruir la familia. Eso entendámoslo de una vez. ¿Por qué quiere destruir la familia? Porque si destruye la familia, destruye las personas y puede destruir toda una nación. Por eso hoy tenemos que levantarnos y pedirle al Señor que nos ayude a fortalecer nuestras propias familias. ¿Estamos de acuerdo? Que hoy desde este momento usted se ponga esa armadura de soldado de Dios para que nuestras familias sean restauradas para la gloria de Dios. Por ejemplo, en el hogar se aprende también la honestidad. Principios y valores morales se aprenden en el hogar: la honestidad, la justicia, la responsabilidad, y todos estos aspectos se van aprendiendo en el hogar. Es en el hogar. En el hogar es donde una persona aprende a ser esposo, donde una mujer aprende a ser madre. En el hogar es donde se aprenden los verdaderos valores, porque la primera escuela es la familia. ¿Cuántos están de acuerdo?
Resulta que los estados, los gobiernos de hoy son secularistas. Ellos dicen, mire, a mí no me meta aquí a Dios en el gobierno, porque Dios es para allá sus templos y para usted a nivel personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no tiene que ver nada con el gobierno, ¿cierto? Y entonces esos gobiernos dicen, y además la educación la tiene es el Estado, el que educa es el Estado. Por eso es que en los colegios se establecen los gobiernos, los pensum que deben seguir los maestros con los niños, y muchos de esos pensum son a veces ideología de género, ¿cierto? Ateísmo, enseñanzas contra los mismos padres, que desintegran la familia, que familia es cualquier cosa, puede ser, muchas formas de familia que inventan para ir en contra de la palabra de Dios. Pero hay una cosa que hoy tenemos que rescatar: la educación tiene que volver primero a las manos de la familia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero que vuelva también en la conciencia de nosotros. La primera educación parte desde la casa, porque en la a enseñar y a vivir valores y principios sólidos de la Biblia, de la palabra de Dios, que le asegurarán a esos niños ser personas de bien, tener hogares estables y ser bendecidos por Dios. Pero eso empieza en la casa. Tenemos nosotros que entender que no es el Estado el que educará a nuestros hijos, sino que son los padres que educarán a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero dele gloria a Dios con ánimo por eso. Los padres tenemos que volver a tomar la autoridad, la responsabilidad y el privilegio de tomar la educación de los hijos. Y que cuando ellos vayan ya a las instituciones educativas, ellos ya vayan con principios y con valores bien formados. ¿En dónde? En el hogar. Usted no puede esperar que la institución le forme los valores al niño. Eso lo hace el papá y la mamá. Eso lo hace la familia. Por eso aún en los estados secularistas quieren acabar con la familia. Respetamos a los educadores, son una bendición. Pero la antigua Grecia también hacía eso, tomaba a los niños desde pequeños y los educaba al Estado. Los romanos también hacían eso. Decían, no, los niños le pertenecen al Estado. El Estado los educa y el Estado los forma para el Estado. Pero los niños no son del Estado, los niños son de Dios. Y Dios ha puesto a los padres para que enseñen a los niños y les siembren la palabra de Dios, los eduquen de acuerdo a los principios de Dios. Si nosotros no tomamos esto, hermanos, tendremos que pasar problemas muy difíciles en nuestras propias familias. Pero no solo en la familia, sino que si eso se generaliza, problemas sociales tremendos como los que se ven hoy en día, y problemas aún nacionales, porque los padres hemos soltado esa responsabilidad de formar las nuevas generaciones. Entonces es importante que ahí es donde se aprenden los valores morales, pero también es donde se forman personas sanas emocionalmente, mentalmente y relacionalmente. Es en el hogar donde el niño desarrolla su personalidad, sus emociones sanas, relaciones sanas con las demás personas. Pero ¿dónde es que aprende esto? En el hogar. Esto es muy importante. Pero si, por ejemplo, llega el papá, y cuando llega el papá todos se esconden porque dicen, no, llegó mi papá, y todos corren, ¿cierto? Eso es terrible. Así pasa en su casa. Algo está sucediendo. Le tienen un pavor, un terror al papá, todos es a esconderse. Es decir, ¿cómo van a ser esas personas que se levantan en un régimen de terror? ¿Cómo se van a relacionar en el colegio? ¿Cómo será en la empresa con las demás personas? ¿Cómo serán los hogares que ellos formen? Si el papá lo único que hace es maltratar, golpear, es un tirano, entonces estas cosas son un problema, ¿cierto? O si la mamá es una fiera completa y es, mejor dicho, parece un tigre, entonces ¿cómo se van a levantar? ¿Hay hermanas bravas aquí? Yo sé que sí, yo he orado por ustedes, gloria a Dios. Oren también por nosotros los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Si eso no hay ese orden, entonces los niños se van a levantar con problemas emocionales, problemas relacionales, pero también va a haber crisis de identidad. ¿Sabe? Hoy en día la crisis de identidad en la cuestión también sexual es por hogares disfuncionales. ¿Sí me hago entender? Porque no ven una figura de hombre, el hombre que dice la palabra de Dios. Pero no es el hombre Marlboro, ¿no? Que anda en un caballo con un Marlboro aquí en la boca y con un sombrero y unas botas, ¿cierto? Y que le pega 5 de un puño. Es como Martín Copete, que de un puño mata 7, ¿cierto? Que es violento, que se toma de a 5 botellas de aguardiente, ¿cierto que sí? Que es el que más pega duro, el que tiene 10 mujeres.
bueno, pongámosle 7 mujeres. Entonces ese es el hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese concepto de hombre hay en el hogar, ¿cómo se van a levantar los niños? Van a repetir lo que están viendo. O lo mismo, si el padre es un hombre débil, un hombre sin carácter, un hombre que no toma su liderazgo, por eso es que se levantan muchos jóvenes débiles, ¿sí? Sin liderazgo, afeminados, y que optan también por tener una identidad distorsionada de su sexualidad. Pero ¿sabe una cosa? La identidad sexual se afirma o se desdibuja también desde el hogar. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la identidad sexual? Usted dirá, no, pero ¿por qué hablan de esos temas? Eso de sexualidad no hay que hablar en la iglesia. Hermanos, la Biblia habla de todo. Y hablando algo muy sencillo, dice, varón y hembra los hizo. El hombre es hombre hasta la muerte. Y aún después de muerto sigue siendo hombre. Y usted, ¿cómo así? Pues ya lo he explicado. Usted dirá, ¿cómo así que sigue siendo hombre aún después de morir? Resulta que si una persona se murió hace 50 años y lo sepultaron, pues normal, ¿cierto? Y llegan y abren la tumba, nadie sabe de esta persona, y encuentran los restos óseos. El forense que está haciendo esto mira los huesos y dice, este era un hombre. Porque aún los huesos hablan de la identidad sexual de la persona. Hombre es hombre y mujer es mujer. Aún en los huesos, la mujer es mujer. Los huesos de la mujer son diferentes a los huesos del hombre. Y aún después de morir se pueden pasar 100 años y se puede saber, fue un hombre o una mujer. Porque Dios ha querido que tengamos identidad. El varón es varón, lo ideó, lo dotó de todo lo que es un hombre, la mentalidad de hombre, los genitales de hombre, lo que es un hombre. Pero ¿qué pasa? Esto se va deteriorando cuando el hogar está en crisis. ¿Sí me hago entender? Entonces es donde la niña dice, no, pues un hombre como mi papá, mi mamá es tan linda, yo quisiera tener como una mamá, como una mujer con la cual compartir, prefiero otra mujer que no el miserable de ese padre que tuve. Entonces, ¿qué pasa? Ahí aún en el hogar se empieza a deformar. Y además, como hoy le dicen en el colegio y le dicen en la empresa, y le dicen, no, eso hay que disfrutar la vida. Usted puede, como una vez evangelizando un hombre dice, pero es que todos los hombres pueden hacer los dos papeles. Me decía el hombre, pero lo decía con una convicción. Porque ya la mente de la gente está tan corrupta que piensa que el hombre puede hacer el rol del hombre y de la mujer a la vez y que no hay ningún problema. Pero la Biblia dice que el hombre es hombre, la mujer es mujer y que tienen dos roles muy diferentes. Ahora, no estamos atacando a nadie, pero sí lo que tenemos que entender es que Dios quiere restaurarnos y volvernos al orden original que Dios ha establecido. Pero por eso es tan importante la familia. Cierto que sí, la familia es tan importante porque allí también se fortalece la personalidad, la identidad, y la persona puede también ser una persona sin complejos, una persona sin temores, sin inseguridades. Mire, una de las cosas que más marca a una persona, lo estamos viendo en la escuela para padres, es la falta del papá. La falta del papá, ¿qué produce? Inseguridad, produce inconstancia y produce soledad. Pero cuando está la imagen paterna y el hogar es restaurado, los niños se sienten acompañados, se sienten seguros y van a formar hogares también bendecidos. ¿Cuántos creen que la familia necesita a Dios? Ahora de pronto usted mira a su familia y dice, uy, tengo tantas crisis. Bueno, ¿quién no tiene problemas? Es que aquí nadie puede decir, no, es que mi familia es perfecta. Yo he tenido problemas también de familia, roces, somos de temperamento colérico ambos. He sido pulido mucho, pero Dios nos ha ayudado. Nos ha ayudado, hemos sido fortalecidos, nos ha llevado Dios a morir, a renunciar a muchas cosas, a nuestro propio temperamento, pero puedo decirle que con la ayuda de Dios sí se puede salir adelante. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Sí? Porque quizá usted dice, no, hermano. Quizá usted dice, no, hermano, eso es imposible. Este hogar no lo arregla nadie. Bueno, la idea es que nos volvamos a Dios y Dios se va a glorificar en nuestras familias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos vamos a guerrear por la familia? ¿Cuántos vamos a tomar esa fortaleza que la ha tenido Satanás, pero que hoy la tomamos para la gloria de Dios en el nombre de Jesús?
Entonces, quizá usted ha cometido muchos errores como esposo, como padre, bueno, como hijo, pero hoy es un día de restauración. Y no solo hoy, sino que de aquí en adelante vamos a ir construyendo esos hogares en la palabra de Dios, y nuestras familias, todas van a ser restauradas y Dios va a ser glorificado. ¿Lo toma o no lo toma? Bueno, entonces es importante entender que también el enemigo ataca a la familia, según dice el libro de los Salmos, capítulo 11. Por favor, abra allí la Biblia, dice la palabra de Dios. Así, en el versículo 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo. Es decir, si los fundamentos bíblicos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer la persona? ¿Qué ha de hacer la sociedad? Por eso tenemos que volver a los principios de la familia, lo que Dios dice de la familia, porque si esos fundamentos familiares se destruyen, ¿qué será de Colombia? No estamos pensando solo en una persona, estamos pensando en una nación, porque si se fortalece la familia, se fortalece todo un país. Por eso estamos apuntándole a un país fuerte, a un país bendecido, a través de familias fuertes y bendecidas. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es esto con la ayuda de Dios. Entonces, es muy importante esto. Ahora, nosotros vamos a ver un video, por favor, David, y esto nos ayuda para el otro punto. Ayúdenos con la luz. Este es el doctor César Vidal. Es un español, escritor, filósofo, bueno, un hombre, una autoridad cristiana. Y vamos a ver este video, 3 minuticos. Por favor, pongamos la atención al video. Volumen. Pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone entrevista a Vladimir Putin. En uno de los fragmentos de una entrevista de 4 horas editada, le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo, haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. En el caso de China, todavía son más estrictos. Y he tenido ocasión de hablar con chinos acerca de esto. Los chinos siguen arrastrando la herida de lo que ellos llaman el siglo de humillaciones. Hace ahora poco menos de un siglo, los británicos, que ambicionaban apoderarse de la porcelana, del té, de la seda china, quisieron hacerse con ella, pero los chinos no veían que los ingleses tuvieran nada con lo que pudieran intercambiar la seda, el té o tantas cosas valiosas. De modo que los ingleses, puesto que nada de lo que ellos vendían les interesaban a los chinos, decidieron venderles drogas y les obligaron a abrir puertos por los que introducían el opio para consumo de los chinos. Los chinos se opusieron, la Marina británica era más poderosa, y después de perder 2 guerras no tuvieron más remedio que aceptar puertos extranjeros que introducían el veneno de la droga en China y que sumieron durante prácticamente un siglo a China en el mayor sometimiento y la mayor explotación a potencias extranjeras que había vivido en una historia milenaria. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. ¿Listo? No porque seamos cristianos, el régimen es un régimen ateo, David. sino porque creemos en la familia y sabemos. Muy bien. Bueno, gloria a Dios. Amén. Analicemos estas palabras que dice el doctor César Vidal. Dice que actualmente Rusia
dice: no aceptamos que la ideología de género se enseñe a los niños, porque esto va contra la familia, y Rusia es un país que apoya a la familia y que considera que la familia es la base de la sociedad. Tremendo, ¿no? Es importante. Mire, aún países como estos, desde unas, digamos, directrices de Estado, protegen la familia porque saben lo nocivo que es destruir la familia. ¿Me hago entender? Pero también habla de unos más extremos que son los chinos. Y los chinos no permiten la ideología de género porque dicen también que va contra la familia y que la familia es la base de la sociedad china. O sea, estas personas que aunque son ateas, por ejemplo los chinos, valoran los principios que dice la palabra de Dios, que la familia es la estructura sólida que fortalece toda una nación y toda una sociedad. Lo reconocen aún gente que son ateas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Dios estableció la familia y a través de la familia se bendicen las naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero lo que quiero decir es lo siguiente: la familia es la estructura poderosa para proteger a las sociedades de ideologías destructivas. Ese es el punto que quiero enfatizar. La familia es esa estructura que Dios ha dado poderosa, que defiende a las naciones de ideologías destructivas. Ideologías destructivas como cuáles: el ateísmo, ideologías destructivas como la ideología de género, si me hago entender, y como otras más, ¿cierto? Hay unos estudiosos que son, se los menciono, le digo los apellidos: Marcuse, Adorno y Habermas, que fueron los defensores del marxismo del siglo XXI. Y les dijeron: ¿por qué el socialismo del siglo XXI no pudo prosperar? Y ellos dijeron, en algunas naciones, especialmente las naciones de influencia cristiana, y ellos dijeron: por 3 elementos no pudo triunfar el marxismo y el comunismo en muchos lugares. Y explicaron por qué. Primero, porque los pueblos que tienen fe en Dios no admiten esas filosofías, porque para ellos Dios es el primero. Usted sabe que el marxismo es ateo, ¿cierto? Pero Colombia es un país creyente. ¿Cuántos confesamos que Colombia es un país creyente? ¿Cuántos declaramos que Colombia es un país que cree en el Señor Jesucristo, que cree en la palabra de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Ese primer elemento protege las sociedades de ideologías dañinas: la fe en Dios. Parecería algo como tan elemental, ¿no? Pero no, la fe en Dios no es algo tan elemental, porque la fe en Dios trae todo un contenido de principios, de enseñanzas que están comprendidos en la palabra de Dios. Entonces es importante. No pudo entrar en muchos lugares porque creían en Dios. Pero en segundo lugar, era gente que amaba a su país. Entonces, donde encontraron que la gente amaba a su país, encontraron que estas ideologías no podían entrar. ¿Nosotros amamos a Colombia o no la amamos? ¿Queremos una Colombia próspera o no la queremos? ¿Sabe que la iglesia cristiana es la que se debe caracterizar más por amar a su país? Usted no debe ser de esas personas que, como dijo Jaime Garzón, pues ¿cuántos se acuerdan de Jaime Garzón? Periodista que lo mataron por irreverente, pero en cierta medida dijo que Colombia era un país pues usó otra palabra más fuerte, pero era un país de estiércol, lo que quiero decir. Entonces, si los periodistas, si las personas que están en los medios de comunicación dicen que nuestro país es estiércol, ¿qué estamos esperando? Nuestro país no es eso. Nuestro país es una nación bendecida, es un país lleno de la gloria de Dios, es la tierra del avivamiento, es cabeza de naciones. ¡Que Dios bendiga a Colombia! ¿Cuántos dicen amén? Y entonces los cristianos tenemos que amar a nuestro país. Tenemos que llevar, por eso, ¿quiénes más hacen bien a Colombia sino los cristianos? Orando por Colombia. ¿Cuántos oran por Colombia? Todos los días tenemos que llevar a nuestro país en las rodillas hasta que Dios ponga a Colombia por cabeza de naciones, por una nación de alabanza para la gloria de Dios, la tierra del avivamiento. ¿Por qué los países caen en desgracia? Porque la gente no ama a su país. Usted no sea de esos que dicen: no, pues si aquí se pone duro me voy para Estados Unidos, me voy para Europa, me voy para otro. No, aquí estamos para que esta patria sea bendecida, porque aquí Dios nos puso para que Colombia prospere, para que Colombia sea grande. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay quien ame más a un país que los cristianos. Entonces, cuando el marxismo quiso entrar a esos lugares y la gente amaba a su país, no pudo entrar, porque es que el marxismo dice que no, que qué país, que qué Colombia, que hay que hacer eso como algo, como el gobierno de un proletariado mundial,
que no hay razas, que no hay identidad nacional, que hay que romper las fronteras. O sea, que la gente no ame a su país, que no ame a su familia, sino que todo lo dé por la causa comunista. Mentiroso el diablo. Tenemos que amar a nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tenemos que entender esto. No pudieron entrar. Y lo último es que también dijeron, no pudieron entrar donde la familia era fuerte. Donde la familia era fuerte, porque donde entra el marxismo, el papá no importa, la mamá no importa, la familia no importa, lo que importa es la comunidad, pero la familia se desintegra. ¿Sabe que el secularismo hace y ataca a la familia? Cuando yo fui a matricular a mi hija menor a la universidad, ella tenía 14 años, terminó muy rápido, pero cuando yo, pues como era menor de edad, yo fui a matricularla. Y cuando la estaba matriculando, el profesor universitario que la estaba matriculando dijo, y él, o sea, diciendo que yo qué hacía ahí, o sea, que sobraba, ¿cierto? Que por qué estaba ahí, que ella era la que se iba a matricular. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Desde las mismas instituciones educativas se menosprecia a los padres. ¿Sí? Se dice que los padres son como unos dinosaurios, que son como un estorbo, que son como un problema para los niños y que hay que arrebatarle a esos hijos de esas manos perniciosas de sus padres y que se los entreguemos a los educadores porque ellos sí los van a saber educar. Y quieren que los padres no tengan ninguna influencia en los hijos, pero eso no enseña la palabra de Dios y ya lo dije. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que cuando hay una familia fuerte, la nación entera es guardada de ideologías malas, de ideologías destructivas, porque a través de fortalecer la familia, esas ideologías quiebran. Por ejemplo, al ver que la esposa y el esposo, los padres se aman, que el padre es un verdadero esposo y padre, el muchacho no va a querer ser homosexual. ¿Cierto que no? Él va a querer ser un varón como es su papá, va a querer imitar a su papá. Las muchachas no van a querer tener una amante, una mujer como compañera, porque han visto tan hermoso que es el hogar de sus padres, ¿cierto? Y dicen, yo quisiera casarme un día y encontrar al hombre como mi papá. A mí me ministra eso cuando mis hijas me dicen, papá, yo quisiera casarme con un hombre como usted. Y eso yo digo, no, pero no merezco ese elogio, no merezco ese elogio porque yo mismo me doy cuenta que cometo ciertos errores y todo esto, pero me ministra mucho cuando mis hijas dicen, yo quisiera casarme, pero con un hombre como usted, papá. Y eso pues me sacude bastante porque ese ejemplo que uno puede dar como esposo, como padre, lo anhelan las hijas, lo anhelan los hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y para mí pues es un elogio realmente. Pero sí ve que las ideologías, por ejemplo la ideología de género, la joven que ve un hogar estable y bendecido no querrá ser una lesbiana. Y no tenemos nada contra ellas. El muchacho que ve un hogar bien bonito entre sus padres, ve a su padre que es un verdadero hombre de Dios, temeroso de Dios, no querrá ser un homosexual, sino querrá ser un hombre que levante un hogar. Por eso es tan importante la familia. La familia preserva la sociedad de las ideologías distorsionadas. Por eso Satanás odia la familia. ¿Cuántos me están escuchando? Yo quiero explicar lo siguiente. La familia es el lugar donde la sociedad y la nación se fortalece. Esto tenemos que entenderlo, porque cuando nosotros trabajamos para ayudar a nuestra propia familia, no estamos ayudando a nuestra propia familia, estamos construyendo una nación. Cuando usted trabaja fortaleciendo su familia, usted no solo está haciendo eso, no solo está fortaleciendo su familia, sino que usted está fortaleciendo a Colombia. ¿Cuántos me están escuchando? Una vez alguien iba a venir una inundación de un río, y entonces empezaron a llenar sacos de arena para hacer unos muros de contención del río. ¿Sí me hago entender? Entonces vino alguien a entrevistar a los que estaban trabajando. Y le dijo, ¿usted qué está haciendo? Y entonces él dijo, no, pues yo estoy llenando sacos de arena. Pero le preguntaron a alguien más entendido y dijo, ¿usted qué está haciendo? Y dijo, yo estoy salvando mi ciudad. O sea, al llenar el saco de arena y hacer un muro de protección, no solo estaba llenando un saco de arena, estaba salvando su ciudad. Cuando usted fortalece su familia, está salvando todo un país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso les quiero decir en el nombre de Jesús, bueno, denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Fuerte, fuerte, fuerte. En el nombre del Señor Jesucristo. Quiero decirles que hoy esta enseñanza no puede ser solo una parte teórica, sino que hoy tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, por ejemplo, como hijos, a volverle el corazón a los padres.
¿Cuántos me están escuchando? Hay hijos que odian a sus padres y los odian terriblemente y los tienen muy en poco. ¿Sabes qué? Perdona a tu papá si él falló y vuélvele el corazón. Y cuando tú le vuelvas el corazón a tu padre, la bendición de Dios va a llegar sobre tu vida. Ve y reconcíliate con tu papá, pídele perdón a tu papá, perdona a tu papá, reconcíliate con él y van a abrirse los cielos. Desde este día van a empezar a llegar bendiciones tremendas sobre tu vida. Reconcíliate con tu papá, reconcíliate con tu mamá, reconcíliate con tu hijo, con tu hija. Volvamos el corazón, dice la palabra del Señor que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconciliémonos con los hijos. Quizá hace tiempo no le habla a ese hijo, lo sacó del corazón, dijo: usted se murió para mí. Hay padres que hacen eso. Vuelva, busque a ese hijo, reconcíliese con ese hijo y los cielos se van a abrir hoy. La bendición de Dios va a llegar sobre tu vida hoy. Que se restaure hoy la relación de padres con hijos y de hijos con padres. Pero también vuélvele el corazón a tu esposa y a tu esposo. Quizá tu hogar es un desastre, vives en contiendas, en disensiones. No vale la pena. Tu mejor amigo, tu mejor amiga es tu esposa. ¿Qué vives peleando con ella? Vives agarrado todo el tiempo. ¿Hacia dónde van a ir? Es la persona que Dios te dio para compartir la vida. Cuando seas mayor, cuando seas anciano, ¿será que las amantes que han tenido te van a ayudar cuando no tengas plata? Cuando estés viejito y no tengas cómo ni siquiera caminar, ¿será que te van a ayudar? No, la que te ayudará es la esposa, la mujer del pacto, la mujer de tu juventud. Vuélvele el corazón a tu esposa, vuélvele el corazón a tu esposo. Reconcíliate ahora en el nombre de Nazaret. Y si estás en una aventura, dices que apareció una, pero es que es más bonita, es que cuando la veo siento que algo me salta en el corazón. Pues que no le salte tanto, vaya al altar de Dios, pídale al Señor que lo perdone, arrepiéntase de ese pecado y vuélvale el corazón a su esposa, porque Dios quiere bendecirlo grandemente en esta hora y quiere darle la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces hoy tenemos que entender el valor de la familia. Satanás te va a decir: no, mejor es esta hermana, es más joven, es más inteligente, es más linda. Mentiroso el diablo. No hay ninguna como tu esposa y no hay ninguno como tu esposo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios con esto? Nosotros tenemos que tomar esta palabra y apropiar esa palabra y decir: gracias, Señor, porque tú nos vas a restaurar. Tiempo ha pasado, pero quiero dar un solo punto más y terminamos. Es importante entender que la familia fuerte forma naciones fuertes. Si amamos a Colombia, necesitamos familias fuertes. Volvamos a fortalecer la familia. Y el último punto que quiero compartir es el siguiente: la familia asegura la preservación de naciones y de culturas. Recordamos que en el libro de Génesis, ¿cuál es uno de los propósitos del matrimonio? Tener hijos. ¿Es así o no es así? Génesis 1:27 dice la palabra de Dios, ya estamos terminando. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero dijo que tuvieran hijos. ¿Cuántos creen que es importante tener hijos? Entonces hay que entender lo siguiente: los hijos son una bendición. Hay parejas que no quieren tener hijos, pero no es lo que Dios dice. Dios dice que los que se casan deben tener hijos. Aquí hablo especialmente a los jóvenes que se quieren casar, pero dicen: pero hijos no, pero hijos no. No, la Biblia dice que los hijos son bendición. La Biblia dice que los hijos no son un problema. Los hijos son una bendición. ¿Cuántos lo pueden aceptar de esta forma? Y que no creo el matrimonio solo para que la persona se sienta feliz, porque dice: es que yo quiero que tú me hagas feliz. Ahí se va a quebrar, porque ningún hombre, ninguna mujer lo va a hacer feliz. Se unen matrimonios es para glorificar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, y como resultado de eso va a venir la felicidad, no porque el egoísmo sea lo que va primero. Entonces es para cumplir los propósitos de Dios, para compartir la vida en amor, etcétera, pero también para levantar una generación para Dios. Yo les he explicado, hermanos, que los cristianos de hoy en día no están cumpliendo el mandato de tener hijos. Y ya estoy tratando de terminar. Ore por mí para que termine, ¿cierto? Y resulta que en las naciones de Europa, por ejemplo, la gente dejó de tener hijos. ¿Qué está sucediendo en Europa? Que los que eran cristianos en otro tiempo se hicieron más sabios que Dios, ¿cierto? Que ese es el gran problema. Cuando tú o yo nos sentimos más sabios que Dios y decimos: sí, Dios dice eso de tener hijos, pero no, yo soy una persona posmoderna, la sociedad no es como antes, las cosas cambiaron, la Biblia es obsoleta, la Biblia es muy vieja. No, resulta que en Europa dejaron de tener hijos.
Y entonces la cultura europea está destinada a morir. Se dice que, por ejemplo, en España, decía este doctor Vidal, que en España la tasa de crecimiento demográfico es de 1%. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo del 2.3%, y que quiere decir que España, como se ha conocido, no volverá a ser España como la hemos conocido. Inglaterra no volverá a ser como la hemos conocido, que era la potencia cristiana del mundo. Francia no la volveremos a conocer como lo que fue, sino que esa cultura será cambiada, porque la gente española, la gente inglesa y los franceses y otros y los alemanes no han querido tener hijos, pero sí han llegado muchos musulmanes, y dice que la tasa de natalidad de los musulmanes es del 8.1%, o sea que cada vez van a crecer más y más los musulmanes, y de aquí a poco tiempo los musulmanes gobernarán a toda Europa. Ya en Inglaterra, en muchas ciudades, los alcaldes son musulmanes. Los que están en los colegios son niños musulmanes. Los que están educándose en las universidades son musulmanes. Es decir, que por no tener respeto a la palabra de Dios y tener hijos y criarlos en la palabra de Dios, las falsas enseñanzas se van a tomar a todo un continente, que es el continente europeo. Es decir, Dios ha querido que la palabra de Dios corra también a través de hijos. Es decir, no solo hijos espirituales, sino también hijos que usted tiene, pues biológicos, ¿cierto que sí? Y que esos hijos son enseñados en la palabra de Dios, y que esos hijos, donde quiera que estén, van a representar a Jesucristo y van a traer el testimonio de Dios. Entonces, en otras palabras, la familia preserva aún culturas y naciones, pero estas culturas y naciones europeas van a ser borradas del mapa por no tener en cuenta el principio de la familia, que el propósito es que se une una mujer y un hombre en el pacto con Dios para formar unas generaciones para Dios, es decir, levantar hijos que amen y teman a Dios. ¿Cuántos bendecimos la familia? Hermanos, de verdad, si analizamos, nos ponemos a orar, a investigar y a ver, observamos que la familia es un tesoro que no lo podemos perder. No cambies la familia porque se apareció alguien por ahí. No cambies la familia por dinero. Porque algunos dicen, yo no tengo tiempo para mi familia. Yo lo que tengo que hacer es plata y plata y plata. Y está dedicado, está bien que sea una persona laboriosa, está bien, pero no le vaya a pasar lo del rico insensato, que trabaja tanto que cuando llega la hora de la muerte no tiene, se va sin nada y no disfrutó con su familia. La Biblia dice que el hombre debe disfrutar de su trabajo. Dice, disfrútalo con la mujer que amas. Le niega hasta unos zapatos a la esposa. Es tacaño. ¿Cuántos tacaños hay aquí? Ninguno. Yo sé que ustedes son dadivosos, ¿cierto? Pero no tengo que trabajar. Mi amor, vamos a un paseo, vamos a un viaje. ¿Qué viajes? Eso es para los vagos. Yo tengo que trabajar. Entonces está bien que sea productivo, pero ¿de quién será todo eso que usted hace? Usted no tiene tiempo para los hijos, no tiene tiempo para la familia, se lo gasta todo. Es decir, se la pasa en su trabajo más bien, y no invierte en la familia. ¿De qué le sirve? ¿Esa plata lo hará más feliz? ¿Esa plata le dará bendición? Ahora tampoco le digo que acabe con todo, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué se esfuerza tanto? ¿Para qué? Para que cuando se muera sus hijos se ataquen ahí por la herencia, o usted ha disfrutado lo que Dios le ha dado, ha disfrutado su esposa, su familia. ¿Cuántos queremos pensar que la familia es importante? ¿Cuántos vamos a luchar por la familia? ¿Cuántos lo vamos a hacer? ¿Y cuántos creen que Dios va a restaurar nuestras familias en este día? Amén, en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie y démosle la gloria a Dios. Hoy es una mañana de restauración. Exáltalo, exáltalo, exáltalo. Exáltalo, exáltalo ahí donde tú estás. Empieza a exaltarlo a Dios. Dale la gloria, dale la gloria. Oh, Sandara Barabashendara Barabayanda. Oh, Shendara Barabayanda la Bacaya. Oh, Padre, proclamamos la gloria de Dios en esta hora, Padre. Proclamamos la gloria de Dios. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria a Dios. Exáltalo, es una mañana de restauración. Es una mañana de gloria. Adelante, canten. Oh, Shetarabarabaya la basanda calla. Dale la gloria a Dios, aleluya. Yéndolo baramaramayanda coro maramaya. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad.
Sáltalo. Tómame, abrázame, corazón hoy vuelve a ti. Adora al Señor. Solo a ti. Y quiero humillarme. Justo. Hoy me Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Dile, Padre, sana mi tierra, sana mi familia. Dile, Señor, restáurame con mi familia, Señor. Restáurame, Padre, en mi casa. Restáurame con la mujer del pacto, Señor. Restáurame, Padre, restáurame. Restaura mi familia. ¿Cuántos vamos a dar la batalla por la familia? ¿Cuántos? Empieza a orar, dile, Padre, restaura mi familia. Trae tu gloria. 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 En el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos aquí? Dile, Padre, fortalece mi familia. Porque cuando se fortalece una familia, se fortalece una iglesia, se fortalece una sociedad, se fortalece una comunidad y se fortalece una nación. Dile, Padre, fortalece mi familia. Padre, lo ruego, Padre, lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.